Buen día, mi nombre es Harold Támara, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, soy profesor de el Colegio Enrique Olaya Herrera. Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Jonathan Caro, soy docente de Ciencias Sociales de Primaria del Colegio Canadá de la localidad 19 Ciudad Bolívar. Bueno, hoy en esta clase, tu clase en casa, vamos entonces a trabajar un poco el tema de la cartografía y sobre todo para ubicar un poco también y situar la situación que estamos viviendo con todo esto del problema del coronavirus y el contagio del COVID-19. Entonces, para ello, hoy vamos a presentar un tema y acercar un poco por medio de la cartografía toda esta situación que se está presentando a nivel global. En ese sentido, entonces, el título que le damos a nuestra clase es Cómo entender el mundo y la cotidianidad a través de la cartografía. Para ello, entonces, nosotros nos hemos planteado pues una impronta que es comprender que las representaciones del mundo han cambiado a partir de las visiones de quienes lo elaboran y pues los avances de toda la tecnología. Nos hemos, en este caso, planteado también como un objetivo con esta clase y es comprender la importancia que tiene el uso de la cartografía en la cotidianidad, en el día a día, como un vehículo para reconocer las transformaciones pues que podemos tener también de esa zona que nosotros habitamos. Listo. Entonces, lo importante aquí es, y que eso lo queremos tener claro como evidencia de aprendizaje, es que hay que empezar a argumentar en relación con las maneras en que podemos representar el espacio, ¿no? Entonces, para eso tenemos un orden del día de la clase, entonces vamos a primero a responder la pregunta de qué es la cartografía y vamos a abordar en especial y con el ejercicio que tenemos planteado para pensarnos la cartografía temática con sus generalidades, además de pensarnos qué son los mapas, su utilidad y cómo estos se interpretan. Y a partir de allí, entonces, vamos a elaborar un ejercicio práctico, precisamente teniendo en cuenta toda la situación que estamos viviendo actualmente. Listo. Entonces, ¿qué es la cartografía? Entonces, acá como podemos observar, la cartografía se puede entender como un arte, como una ciencia o como una tecnología que se basa en la elaboración de mapas y el estudio de estos, como unos documentos científicos o como obras de arte. En este caso puntual vamos a verlos como unos documentos científicos que nos arrojan una información concreta. Bueno, entonces, esto es importante porque aunque los mapas, digamos, son un objeto innegable utilidad, también digamos, se pueden constituir en auténticos ejercicios artísticos en cuanto a su elaboración, porque se utilizan diferentes técnicas y eso lo podemos ver desde la antigüedad, desde los primeros mapas que se hacían en Babilonia hasta los últimos mapas digitales que se hacen con una tecnología de avanzada y que digamos, pueden ser en 3D o pueden mostrar diferentes perspectivas. Bueno, la cartografía también se puede ver como una rama de la geografía humana, como un saber, que estudia elementos y fenómenos, además de procesos que se producen en el planeta, incluidos por el conjunto de grupos humanos que lo habitan. Entonces, para el caso concreto, y como lo decía el profesor Harold Támara, nosotros hoy vamos a ver cómo una situación como lo es una pandemia puede ser cartografiada y nos arroja unos datos que son muy útiles para entender cómo vivimos el día a día. Y por otra parte, también encontramos otra definición que nos dice que la cartografía es una ciencia que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente a diferentes dimensiones. Esto vamos a llamar escalas. Bueno, entonces por extensión también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. En este caso podemos hablar de que vamos a hacer una cartografía del virus COVID-19. Listo, entonces, ¿qué es la cartografía temática? Que es una de las ramas de la cartografía. Entonces, podemos decir que de acuerdo a mapas básicos, el campo de la cartografía
se puede dividir y separar en dos categorías generales y que son muy grandes: la cartografía general y la cartografía temática. En el caso de la primera, implican mapas que se construyen para una audiencia general y que contienen una variedad de características. Estos mapas generales muestran muchas referencias y los sistemas de localización que se producen son a menudo en forma de serie. Mientras que la cartografía temática, que es más específica, implica que los mapas de temas geográficos específicos se orienten hacia audiencias específicas. Entonces, ha llegado a ser cada vez más útil y necesaria para interpretar datos espaciales, culturales y sociales. Volvemos otra vez al ejemplo del coronavirus. Entonces, por ejemplo, para hablar de geografías de la salud, nos va a servir mucho mirar cuáles son los mapas, digamos, el mapeo que se hace de la propagación de virus y enfermedades. Si quisiéramos mapear, por ejemplo, los casos de dengue, para dar un ejemplo. Entonces, las utilidades de la cartografía básicamente son tres a grandes rasgos. La primera, representa una ayuda eficaz para los poderes públicos y para los agentes interventores en usos del territorio, es decir, brinda datos específicos para que las entidades gubernamentales puedan tener digamos, varia información al momento de generar políticas públicas. Otra parte, constituye un documento informativo de utilidad para planificadores, gestores y autoridades en materia de orientación, ordenación territorial, planeamiento urbanístico y gestión de recursos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando levantan datos para realizar planes de ordenamiento territorial. Eso es importante. Y por último, puede contribuir en un análisis integrado junto a otras variables territoriales y medioambientales a la elaboración de cartografías de riesgos naturales y geocientíficas, orientadas del potencial del medio natural y de los recursos naturales, así como de las aptitudes y limitaciones para los distintos usos. En otras palabras, chicos, esta cartografía les va a servir para poder mapear recursos naturales, conflictos ambientales, lugares en donde puede haber deforestación y, digamos, demás elementos que ustedes quieran mapear en algún momento. Y esa información va a ser muy valiosa, vuelvo e insisto, para la elaboración de políticas públicas. Perfecto. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta precisamente la cartografía como ese arte, esa tecnología o esos elementos precisamente para elaborar mapas, entonces es necesario también revisar precisamente qué es un mapa, cuál es su utilidad y adicionalmente también pues ubicar algunos elementos importantes que tienen los mapas, ser leídos y de esta manera poder de otra forma también aterrizar esa información que ha sido mapeada o que ha pretendido en caso. Entonces, en este caso, tenemos mapa como esa representación de una superficie terrestre. Entonces, para ello es necesario entender que esa representación plana, pues de una u otra forma, ha sido realizada desde elementos matemáticos, desde, digamos que figuras geométricas, para intentar, en este caso, como simplificar, pero de acuerdo a esas representaciones que se han intentado dar, de una u otra forma también se desfigura un poco la extensidad del territorio o pues también puede haber allí como una relación diferente en las fronteras y en la ubicación espacial que se quiere representar. Es decir, que entonces el mapa como tal es una imagen incompleta también que se va construyendo de una manera selectiva y se va representando precisamente la realidad. En ese caso, entonces decimos que un mapa tiene como utilidad precisamente referenciar algunos elementos particulares que hay en el territorio, que hay en la realidad donde nosotros nos ubicamos. Y para ello, pues es importante ubicar información
ya sea cuantitativa o cualitativa, y dependiendo en ese caso del mapa que se pretenda realizar, ya sea brindando datos cualitativos o datos cuantitativos, son necesarios una serie de elementos claves e importantes para poder, pues en este caso, mostrar y ser mostrados y evidenciados. En este caso, entonces, vamos también a decir que un mapa necesita unos elementos puntuales, no quiere decir que sean los únicos, en este caso también pueden existir muchísimos más, pues sí hay como unos elementos importantes que allí debemos ubicar dentro de un mapa para poder, en este caso, navegar dentro del mismo, poderlo interpretar y poder interpretar, en este caso, la realidad que allí se está queriendo reflejar. Entonces, en este caso, pues básicamente todo mapa debe tener un título, debe tener una información, en este caso, donde se incluyan precisamente las características de, de la información que se pretende con este documento. Adicionalmente a ello, también es necesario referenciar a partir del mapa, si ya es un mapa elaborado, un mapa construido, la fuente de donde ha sido adquirido, de donde en este caso ha sido retirado, para poder mostrar, divulgar, ¿cierto? Pero adicionalmente es necesario también ubicar dentro del mapa los puntos cardinales. A esos puntos cardinales nos los vamos a denominar la rosa de los vientos, que nos va a señalar precisamente dónde se encuentra el norte, dónde se encuentra el sur, el este, y de esa manera pues, también poder reconocer los elementos que hay dentro del mismo. Todo mapa también necesita una leyenda o unas convenciones, que son aquellos elementos, sobre todo en los mapas cualitativos, donde vamos a identificar algunos elementos que me permiten de una u otra forma leer el mapa. Para ello, entonces, se utilizan diversidad de símbolos, diversidad de colores, y en este caso, pues, se utilizan para poder leer el mapa y los significados que allí están dados. Y por último, pues en este caso también el tema de los colores que representan los mapas. Entonces, recuerden que cuando uno elabora un mapa, pues los colores no están dados al azar, sino que también evocan algunos elementos, sobre todo por costumbre, ¿no? Entonces, generalmente delinear los ríos de un color azul, ¿cierto? O una vegetación de color verde, o algunos centros rurales de color verde. En fin, en ese caso, la idea es que con los colores mapeados. Entonces, en ese caso, la explicación que estamos adelantando y en este caso pues la utilidad también los mapas y vamos a proceder a hacer un ejercicio un poco práctico a propósito de la emergencia que estamos viviendo a nivel del coronavirus en el planeta. Entonces, en este caso nos vamos a ubicar con el profesor Jonathan. Propuso, en este caso, un mapa que se ha ido alimentando diariamente a propósito de esta situación. Tenemos que cargar un poquito, donde podemos mirar precisamente a partir de las convenciones que nos muestra, en este caso, la pantalla al lado izquierdo, las convenciones y los elementos que podemos empezar a leer allí. Entonces, permítanme un instante mientras carga el documento. No sé si Jonathan desea comentar algo adicional mientras carga el documento. No, claro, yo quiero comentar algo y es que es importante que tengamos en cuenta todas las recomendaciones que nos hacía el profesor Harold a la hora de elaborar un mapa. Nosotros siempre hacemos ejercicios cartográficos en el colegio y, por ejemplo, cuando calcamos un mapa de un atlas y siempre caemos, por lo general caemos en el error no colocarle nombre al mapa. Entonces, en clave de la cartografía temática es importante siempre colocarle nombre a los mapas. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo el mapa político de Colombia, pues colocar mapa político de Colombia, un mapa hidrográfico de Colombia, porque muchas veces colocamos el mapa de Colombia, pero pues la información
que está ahí nos está queriendo decir algo. Por ejemplo, la división político-administrativa, o podemos hacer un mapa con la distribución de los estadios de fútbol en Colombia, pero no sabemos, pues no sabemos de qué trata el mapa. Entonces es muy importante seguir esas recomendaciones. Las convenciones también nos dicen sobre qué está hablando el mapa. También es importante el juego de colores, todo esto como para la presentación. Eh, ya para quienes manejan las tecnologías de la información con mejor, digamos, argucia, por decirlo así, van a encontrar herramientas digitales de mapeo como es ArcGIS, por ejemplo, o AutoCAD, que son herramientas que son básicas, pero que van a servir para recrear mapas digitales. Y si no, digamos, muchas veces en Google ofrece como algunas herramientas para tomar fotografías y ubicar cosas que nosotros queremos hacer, que es el caso del ejercicio que vamos a ver a continuación. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos aquí el mapa en tiempo real que nos va informando acerca de esta pandemia. En este caso, como les comentaba anteriormente, en la parte izquierda de nuestra pantalla, entonces encontramos precisamente el escenario donde si vamos seleccionando, en este caso, algunos de los elementos allí enunciados, llamándolos en este caso las convenciones, ¿cierto? En nuestro mapa automáticamente empezarían a pues aparecer precisamente esa información. Entonces, en este caso podríamos iniciar con el caso de los sospechosos. Entonces, en este caso, aquí ya nos muestra en esta partecita precisamente con unos elementos específicos donde nos muestra una información general, donde nos muestra específicamente dónde inicia el brote, en este caso con un símbolo morado y un triángulo en el centro, donde nos muestra precisamente la ciudad de Wuhan, en China, precisamente donde inicia toda esta pandemia que hoy en día pues nos tiene confinados en nuestros hogares en un proceso de cuarentena. ¿Listo? Es decir, que en este caso si ubicamos nuestro país que se encuentra en esta zona y a China que queda al otro lado del mundo, pues digamos que es curioso precisamente hacer un rastreo y un mapeo de cómo esa pandemia empieza a extenderse por todo el territorio mundial y en ese caso incluso llega a afectarnos cuando probablemente la ciudadanía colombiana, bogotana específicamente, nunca creyó, o más allá de que no haya creído, nunca se pensó, en este caso, estar en una situación, en una emergencia como la que estamos viviendo en este momento. Eh, Jonathan, ¿deseas comentar algo? No, yo creo que yo simplemente como para añadir algo es que cada vez que ustedes entren a la plataforma y cliquen alguna de los simbolitos que en este caso, como nos decía Harold muy acertadamente, hacen parte de las convenciones, va a encontrar, van a poder hacer un mapa de riesgos. O sea, ahí en esta plataforma podemos ver que podemos sacar dos mapas, un mapa de contagiados y un mapa de decesos. Y podemos ubicar geográficamente cuáles son los centros de riesgo, cuáles son las zonas en donde hay más aglomeración de personas contagiadas y cuáles son las zonas menos densas en relación con los contagios. Miren toda la información que nos está dando un mapita, porque es varia información la que nos da el mapa. Entonces, es importante recalcar que estos mapeos y estos ejercicios cartográficos son muy importantes para poder entender la misma cotidianidad. O sea, los mapas no solamente se quedan siendo obras de arte, sino que también son una fuente de información bastante importante. Bien, en estas convenciones entonces podemos iniciar observando un poco la situación actual hoy, 26 de marzo del 2020, cómo de una u otra forma los casos confirmados en el mundo se han extendido a territorios muy lejanos de donde nacieron. Entonces, precisamente desde ahí viene el concepto pandemia, que es esa extensión de pues este virus que hoy en día nos aqueja. Podemos ver en este mapa así muy inicial cómo en la actualidad, al menos en lo que conocemos como Asia,
pues de una u otra forma ha bajado el índice de contagiados, ¿cierto? Pero vemos cómo hoy en día entonces esa afectación se ha trasladado al continente europeo, ¿cierto? Al continente, en este caso, americano también, latinoamericano, que pues en el mapa lo refleja de una manera abundante, y también pues varios casos que se encuentran en este caso en África. Si ya entramos nosotros a mirar los casos de fatalidad, ¿cierto? Entonces los casos de fatalidad que están siendo representados aquí de color rojo, como con una calavera y unos huesitos a su interior, en este caso vemos que ya cambia un poco la situación versus los confirmados. Entonces, en este caso podemos ver precisamente que la fatalidad, es decir, el número de personas muertas a causa del coronavirus, efectivamente ha sido en gran cantidad en China, ¿cierto? En Asia, donde arranca toda esta problemática. También en este caso en Europa, allí podríamos entrar a mirar país a país cuántos casos confirmados está por medio de este mapa. No lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, de entrar a mirar, pero sí nos podríamos detener ahorita revisando un poco la situación de nuestro país. Si ustedes ubican un poco la situación, al menos de análisis, podríamos entender un poco que los confirmados en Estados Unidos, aunque no han sido muchos, en este caso, el número de fallecidos o el número de fatalidades sí es numerosa, a diferencia en este caso de Latinoamérica. Y eso nos brinda también una información de cuáles han sido las políticas que se han brindado en cada uno de estos países para contener un poco el virus y que no se siga expandiendo entre sus ciudadanos. Jonathan, ¿va a comentar algo? ¿Quiere comentar algo? No, yo para añadir, no, simplemente la invitación a que exploremos este tipo de plataformas virtuales y también podríamos hacer ejercicios en casa mapeando con un mapa de Bogotá, de pronto ubicando cuáles son las localidades que tienen contagiados, o lo mismo en el mapa de Colombia, podemos comenzar a ubicar eso, como hacer un ejercicio más localizado de dónde se encuentran como los focos de contagio del coronavirus, por decirlo de alguna manera. Bien, es decir, pues lo que propone el profesor Jonathan efectivamente nos serviría ya a modo práctico de este ejercicio que estamos adelantando, y es ya no solo quedarnos con este mapa o esta información que nos brinda las tecnologías, nuevas tecnologías, sino cómo nosotros también, a raíz de toda la información que vamos recibiendo de diferentes fuentes de información, ya se llámense noticieros, llámense prensa escrita, llámense radio, en este caso, cómo podemos de una u otra forma también hacer una cartografía de cómo se ha ido esparciendo también este virus en nuestro país, en nuestra ciudad, y a partir de allí la lectura que podamos realizar de ese mapeo, de ese elemento que sale, que nace de nosotros, pues de una u otra forma también cómo podemos prevenir de pronto algunas situaciones para evitar que se siga esparciendo el virus. En este caso, entonces, bueno, ese es el mapa, como les estaba mostrando. Aquí se encuentran precisamente las ciudades donde se ha ido esparciendo el virus, donde ha llegado. Estaba tratando era de ubicar precisamente alguna ciudad eh, colombiana, pero no la he encontrado. Permítanme, ubicamos en los confirmados, precisamente donde se encuentran algunas ciudades. En ese caso no logro ubicar una ciudad colombiana que nos pueda mostrar o dar un Yo creo que poco de podría. información. Señor, No. No, tranquilo. aquí ya por lo menos tenemos un mapa un poco más, ya una porción un poco menor de ese mapa grandísimo que estábamos viendo, ya donde ubicamos específicamente la ciudad de Bogotá, donde aquí ya en la descripción precisamente nos muestra que en la ciudad actualmente hay Aaron, 170 casos confirmados. una cosita, Cuénteme. una cosita me tocó.
el mapa no se está viendo en la pantalla compartida. ¿No se está viendo? No, a mí yo Permítame. no lo veo. Pero ¿lo alcanzó a ver todo o no lo alcanzó a ver? No. De hecho, estaba revisando uno que tenía. Entonces, chicos, ahí sí les pedimos excusas, pero digamos, estos son los avatares a veces del uso de estas tecnologías. Tenemos excusas por la situación, el tema de la conectividad. Intentamos realizar este trabajo también pues de manera muy juiciosa con el profesor Jonathan. Lo queríamos hacer en vivo, sin embargo, precisamente por todos esos avatares, pues se nos ha complicado la situación. Pero bueno, aquí no sé si ya está en pantalla, Jonathan. Ya aparece, Ahora sí, perfecto. aparece compartido. Exacto, entonces ya aquí podemos ubicar precisamente en la ciudad de Bogotá, pues algunos casos, los casos como les estaba comentando aquí en las convenciones de la pantalla en la parte izquierda, entonces 170 personas contagiadas. Esta invitación no es únicamente para mapear precisamente este tipo de situaciones. Acá lo estamos únicamente presentando a modo de ejemplo, a modo de taller. Sin embargo, la invitación también es para que ustedes desde sus casas mapeen y logren, en este caso, también cartografiar algunos elementos que están alrededor de ustedes, ¿no? Algunos elementos para apropiarse también del territorio en el cual ustedes habitan y de acuerdo también a esa apropiación del territorio que ustedes habitan, pues también puedan de una u otra forma transformarlo, lanzar apuestas de transformación, precisamente identificando, no sé, focos de delincuencia o focos donde generalmente la comunidad arroja basura y pues de una u otra forma, de esa manera podemos localizar y ubicar elementos que posteriormente podemos nosotros como comunidad intervenir para poder pues solucionar los inconvenientes que nos aquejan como comunidad. Jonathan, ¿va a comentar algo más antes de despedirnos? No, pues quería hacer una anotación, por ejemplo, pensamos en elementos políticos gracias a los mapas, entonces no sé si pueda colocar el mapa, el segundo mapa, por favor, ya para cerrar. Perfecto, ya me aviso compartiendo. Sí, porfis. Ya estoy compartiendo, permítame que está cargando. Solo es ese y ya. Pero digamos que Harold ha sido muy juicioso explicando cómo ha sido eso. Entonces, ya vamos. Listo. Entonces, si Listo, ustedes ven excelente. la parte superior del mapa, si ven la parte superior del mapa, encuentran el título. Ahí ya lo estamos viendo, parte superior del mapa. Y si en las partes laterales, ahí vamos a encontrar las, digamos por decirlo así, las estadísticas y las convenciones. Entonces ya solamente nos están dando cifras y esas cifras se pues están mapeando ahí ya en el mapa y ya para solo para dejarles esto de reflexión y es ver cómo en los países desarrollados, en los que nosotros lo que llamamos los países desarrollados, es donde encontramos mayores contagios. Y eso lo podemos ver también en la parte izquierda del mapa. Eh, Podemos encontrar el listado de mapas, el listado de países con la respectiva cifra. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? También para que miremos que muchas de estas cuestiones también tienen que ver con una lógica económica y política en relación con, por ejemplo, con las grandes aglomeraciones urbanas, países que tienen una industria muy fuerte y son los países donde precisamente se ha expandido más el virus, ¿no?
Entonces, eso es para que tomemos un poquito de conciencia de que también los llamados que se están haciendo por parte de los profesores a que nos quedemos en casa y tengamos unos mínimos de cuidado tanto con nosotros como con los otros, es para nuestro beneficio como colectivo. ¿Listo? Era eso, solo con eso quería cerrar. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, entonces, pues esperamos que haya sido provechosa la actividad, la clase, poder utilizar pues todos estos recursos para para nuestro espacio, para poder entender y comprender un poco el lugar que habitamos y desde ahí, pues de una u otra forma también poder brindar soluciones o al menos comprender el escenario pues que nosotros, en el cual nosotros vivimos. Entonces, muchachos, como les venía comentando, en este caso vemos cómo la pandemia precisamente se ha ido desplazando precisamente en los casos confirmados en la actualidad hacia otros escenarios, tales como Europa, donde se está concentrando precisamente una gran cantidad de contagiados, ¿cierto? Confirmados. También vemos en este caso en Sudamérica cómo también se ha concentrado precisamente la cantidad de casos confirmados en la península arábiga. También entonces podemos observar esos casos en África, ¿cierto? Sin embargo, pues podríamos precisamente revisar desde el número de casos confirmados o la cantidad de casos confirmados por medio de este mapa versus la cantidad de personas que han fallecido y lógicamente su ubicación. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la cantidad de personas que han fallecido por este brote de coronavirus, por esta enfermedad del COVID-19, vemos que pues dentro de la gran mortalidad precisamente se da en esos lugares, en esos países que son llamados industriales actualmente, ¿cierto? Donde actualmente pues hay una concentración de personas en los lugares urbanos y precisamente donde ha estallado este brote y las personas pues han fallecido en en un alto porcentaje. Entonces ahí vemos precisamente cómo precisamente en Estados Unidos pues hay un número muy alto de personas que han fallecido por este COVID-19 en Europa, ¿cierto? Y en China. Y vemos precisamente en otros países que no los vemos industrializados, donde la densidad poblacional en los centros urbanos no es muy amplia. Vemos pues que allí de una u otra forma los casos ya van reduciéndose poco a poco. En este caso, entonces podríamos también incluso entrar a mirar algunos datos muy puntuales dentro de nuestra pantalla. Entonces, en este caso, si nosotros entramos a mirar los casos confirmados, podríamos ubicar precisamente a nuestro país o algunas ciudades de nuestro país, ¿cierto? En Colombia, precisamente para revisar ese mapeo que nosotros podemos hacer, que podemos nosotros hacerle seguimiento para que pues desde allí podamos comprender un poco precisamente cómo se ha ido desarrollando toda esta pandemia en nuestro continente. Entonces, permítanme, estoy ubicando aquí precisamente las ciudades colombianas. Aquí ya tenemos entonces en este caso el caso de Bogotá. Y allí entonces vemos cómo nuestra pantalla pues nos envía directamente a lo que es el poblado urbano de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Donde vemos precisamente que hay bastantes casos confirmados. Si nosotros nos desplazamos a la parte izquierda de nuestra pantalla, podemos precisamente evidenciar que a la fecha hay 170 casos de personas confirmadas, ¿sí? En este caso, solo en la ciudad de Bogotá. Si nosotros quisiéramos ubicar, en este caso, otra ciudad, puede ser el caso de Medellín, entonces también nos daría una información oportuna en el caso de que hay 41 personas contagiadas del COVID-19. Toda esta información, todo este mapeo, todo este elemento, digamos, cartográfico por medio de mapas, nos permite ubicar
como ya lo decía el profesor Jonathan, eh, algunos elementos, entonces elementos también de riesgo, donde nosotros podemos incluso dentro de nuestro ejercicio diario, poder revisar un poco el lugar que nosotros habitamos, apropiándonos de ese territorio también e identificando precisamente algunos elementos que circulan alrededor de. Entonces, me explico, podríamos nosotros también mapear precisamente en nuestra ciudad cómo ha ido avanzando el tema del coronavirus a partir de la información que nos suministran los medios de información, llámense noticieros televisivos, llámense prensa escrita, llámense radio, ¿cierto? Donde nosotros también podemos ir ubicando precisamente dentro de ese mapa que nosotros construyamos los elementos que nos han generado riesgos o en qué localidades están o se han dado estos casos. Y eso de una u otra forma nos permite acercarnos precisamente a la realidad en la que nosotros vivimos y en el territorio en el que nosotros vivimos. Ahora bien, este tipo de ejercicios, más allá de ubicar en este caso la pandemia, que es el caso particular de esta clase, podemos ubicar otro tipo de elementos, sobre todo también para transformar, es decir, inicialmente para identificar las problemáticas que se están presentando en nuestro territorio, pero a su vez también teniendo en cuenta toda esa información, cómo podemos eh, transformar el territorio en el que nosotros vivimos, el territorio que nosotros habitamos. Entonces, por medio de la cartografía, nosotros también podemos ubicar precisamente cómo es el comportamiento de las basuras del territorio, si efectivamente se llevan al lugar adecuado, si hay un desperdicio, cómo es el uso del agua, si alrededor de nuestras viviendas o alrededor del territorio donde nosotros vivimos se encuentran fuentes hídricas importantes, esas fuentes hídricas se alimentan algún bien importante dentro de la ciudad, etcétera. Es decir, que la cartografía, por medio también de mapas precisamente, pueden servirnos muchísimo para apropiarnos de nuestro territorio y más allá de apropiarnos de nuestro territorio, nos permiten también, de una u otra forma, lanzar alternativas para poder mejorar la situación en ese territorio que nosotros habitamos. Muchísimas gracias, compañeros.